Em, Analizando el caso de la pregunta interpuesta por la señorita profesora, dice: el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas chilenas bombardearon el Palacio de la Moneda y derrocaron el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossen. Durante este periodo el país vivió bajo la dictadura militar, que suprimió el Estado de Derecho, clausuró el Congreso Nacional y limitó las libertades civiles. Hacia 1964 el gobierno, encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte, comenzó a articular un proyecto de refundación nacional que transformaría profundamente el sistema político y económico, la sociedad y la cultura. En paralelo, el Estado chileno, amparado en la creación de organismos de seguridad, cometió sistemáticamente violaciones de los derechos humanos contra sus opositores, las cuales dejaron profundas huellas en una sociedad chilena. Pregunta número: ¿cómo se gestó y cuáles fueron los pilares políticos y económicos del neoliberalismo del régimen militar aplicado en 1974 y 1982, que terminaron por consolidar en Chile en un modelo de desarrollo orientado hacia afuera? Bueno, el, lo primero, que esto se gestó mediante una aplicación de una economía eh, con influenciado con la economía americana. Eh, Esta influencia tuvo por nombre, se llamó los Chicago Boys, ¿ya? Los cuales fueron implementados acá en este país. eh, se, Hubo una libertad de mercado, ¿ya? Eh, se, Hubo una libertad de mercado, eh, y se privatizaron, se privatizaron todo lo que son las instituciones públicas, ¿ya? Casi la mayoría. Y, y esto, bueno, se basó, hubieron cinco pilares que fueron los que se llevaron a cabo en este proceso, ¿ya? Dentro del análisis, que de los cinco pilares, de acuerdo a lo que yo he estado investigando, podríamos decir que hubo una apertura comercial del, y la liberación de mercado. Es el punto uno. Yo tengo aquí marcadito buscando la información. Se privatizaron las empresas estatales, que es el segundo punto. El tercer punto, que es la regularización de los mercados internos, ¿ya? El cuarto punto habla de una reforma laboral. Se reformó el sistema laboral y del sistema previsional. Ahí donde nacieron la AFP, y todo lo que converge con respecto al tema previsional, propiamente tal. Se privatizó por completo. Antes existía la caja, hoy en día solamente existe la AFP, la caja. Algunas personas que yo he conocido que se han jubilado por la caja, y las pensiones, claro, son mucho más altas que las pensiones normales. Y hubo una estabilidad en la macroeconomía. Son como los cinco puntos que pude rescatar dentro de todo, ¿ya? Esa es la pregunta número uno. A la pregunta número dos dice: comenzando la década de 80, ¿cuáles fueron las principales causas detonantes de la crisis política del régimen militar de Augusto Pinochet y cómo estas que obligaron a conceder mayores niveles de apertura política y una reactivación de la oposición? Bueno, lo que pasó en el año 1980, principalmente en el año 82, eh, hubo una crisis económica global, ¿ya? Esa crisis económica global produjo un quiebre en la economía propiamente tal, y esto yo lo dividí también en cinco puntos, ¿ya? Que fue la crisis económica de 1982, por la recesión global que hubo a nivel global, y hubo un colapso financiero interno a nivel de país. El segundo que provocó esto fue un descontento social, reactivando las protestas. El tercer punto es la reorganización de la oposición política. Ahí se volvió a activar los partidos políticos que estaban eh,
que fueron, en el fondo, fueron como, podríamos llamarlo, fueron prohibidos dentro del país para que pudieran funcionar y se reactivaron y empezaron las manifestaciones y se activaron los otros partidos políticos. Eh, Presión internacional por el tema de los derechos humanos. ¿Ya? Ese es el punto 4. Y el último punto, que hubo una división interna dentro del gobierno militar, dentro de la junta militar, y hubo un problema interno, un quiebre interno, junto con lo que es de la junta militar y las personas que eran civiles que estaban a favor del gobierno militar. Hubo ese quiebre. Esos son los 5 puntos de la pregunta número 2. ¿Ya? Gracias, profesora, que esté bien.